La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Damos gracias a nuestro Padre Dios por su amor, porque su amor es eterno. Él está presente en nuestra vida. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está presente porque su palabra lo dice. La palabra dice que nuestros cuerpos son su templo y que su presencia está en nosotros y Él vino para quedarse, no nos dejará ni nos desamparará. No importa el clima, las circunstancias de la vida, la adversidad que encontramos en el camino, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos conectados con la omnipotencia de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¡Qué palabra! Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la verdad. Somos más que vencedores. Nacimos de Dios. Somos hijos de Dios, portadores de su naturaleza. Somos la residencia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos la justicia de Dios. Fuimos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Dios nos ama. Dios nos redimió del poder satánico. Somos más que vencedores. Estamos unidos con la omnipotencia de Dios. Tenemos fe en la palabra de Dios, en la habilidad de Dios, en su integridad. Por lo tanto, somos más que vencedores. Porque somos nacidos de Dios, caminamos victoriosos en este mundo hostil. La Biblia dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestro Padre Dios, con todo su poder y gloria, desea manifestar su omnipotencia a través de nosotros. Sí, a través suyo, a través mío. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios es omnipotente, y el omnipotente Dios vive en nosotros. Él es el más grande, Él es el poderoso, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es ilimitado, Él tiene toda la habilidad para llamar las cosas que no son como si fuesen. Para Dios no hay límites. Él es el omnipotente. ¿Dónde está Dios? Dios está en nosotros. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. Y Dios quiere manifestar su poder, su omnipotencia a través de nosotros. Recuerden, no hay nada imposible para Dios. Y Dios omnipotente, el todopoderoso, vive en nosotros. El mayor está en nosotros. El que está en nosotros es el mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la realidad.
en nosotros está el mayor. David, en el Antiguo Testamento, pudo ver la manifestación del poder de Dios a su favor. David enfrentó a leones, osos, y enfrentó a ejércitos enemigos. David, en el nombre del Señor, salió victorioso. Cuando enfrentó al filisteo, aquel gigante que desafiaba al pueblo de Israel, a los escuadrones del ejército de Dios, David se enfrentó al filisteo no con sus fuerzas naturales, no con su destreza. Él se enfrentó al filisteo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David corrió, y David venció. Dios lo hizo a través de David. Aquel gigante cayó. El pueblo de Israel fue liberado en aquella ocasión. El poder de Dios se manifestó de una manera ilimitada. Ni Saúl el rey pensaba que David podía lograrlo. Saúl veía a un hombre frágil, de baja estatura, no entrenado para la guerra, y pensaba: David no podrá. Pero David no iba en sus fuerzas. David fue en el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre, en el poder del Espíritu Santo, y David se enfrentó a aquel paladín y lo venció. Dios le dio la victoria. David vio la victoria aquel gran día. Israel vio la victoria aquel día. Todos se deleitaron, se gozaron y disfrutaron de la victoria sobre sus enemigos. David declaró en el Salmo 18:29: Señor, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos impartió su naturaleza. Somos la nueva creación, somos una nueva especie. La nueva creación creados en Cristo Jesús, sobre la cual Satanás no tiene dominio. Dejemos a un lado los pensamientos de derrota, pobreza, enfermedad y debilidad. Pensemos los pensamientos de Dios y declaremos lo que Dios dice que somos. Vivamos la clase de vida sobrenatural aquí y ahora. Ninguna cosa será imposible para el que cree en Dios. Para el que cree en Dios, todo es posible. Dios está en nosotros. Estamos unidos con la omnipotencia. Con Dios todas las cosas son posibles, porque nada hay imposible para Dios, porque somos más que vencedores, porque el mayor vive en nosotros, el enemigo está derrotado. Los gigantes caerán cuando los enfrentemos en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Padre, te doy las gracias por tu amor, gracias por creer en nosotros, gracias por darnos tu palabra, gracias por darnos tu autoridad, gracias por vivir en nosotros. Aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor. Oro por cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que confirmes la buena palabra. Declaro un milagro en esta hora en la vida de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Declaro que la cobertura de la sangre del Señor Jesús ahora mismo se manifiesta en nuestras vidas y familias, y que ningún dardo del enemigo, del diablo, podrá hacernos daño. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, porque el mayor está en nosotros, somos más que vencedores. Declaro sanidad para los enfermos. Toda enfermedad terminal ahora mismo desaparece. Reprendo el espíritu de la muerte prematura en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu de pobreza. Ordeno que salgan ahora mismo. Declaro libertad por el poder de la palabra. Bendigo a mis hermanos, a los miembros de la iglesia, donde quiera que están, donde están trabajando, donde están en sus actividades. Declaro el poder de la bendición activado sobre los pastores, sus familias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña.
La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.